el derecho internacional en materia de guerra ya tiene contempladas esas figuras delictivas que conjunto al elaborar el tipo penal de genocidio. Bien, apenas termina la guerra, apenas se dice que termina la guerra, y Raphael Lemkin es trasladado a los Estados Unidos, apenas surge la Organización de las Naciones Unidas, y Raphael Lemkin, ojo, representa a los Estados Unidos. El polaco judío que no sabe hablar inglés representa a los Estados Unidos en la ONU para proponer la incorporación en el derecho internacional público de la figura del genocidio. Se aprueba de manera muy rápida. Yo no diría que ese es el poder de los judíos, yo diría que ese es el poder del dinero, y cualquiera que lo tenga puede hacer exactamente lo mismo. Le aceptan a Raphael Lemkin, y entonces algunos países que vivían agresiones militares le propusieron a Lemkin que incorporara en su tipo penal a los grupos políticos, a los grupos sociales, porque fíjense lo que dice aquí. Dice, comete el delito de genocidio el que con propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso. Y le proponen a Lemkin que incluya a los grupos políticos, a los grupos sociales. Y Lemkin se defiende, porque Lemkin no estaba legislando para los pobres, por eso se defiende. Y dice, no. Si nosotros incorporamos a los grupos políticos y a los grupos sociales en el tipo penal de genocidio, ¿saben qué estaremos autorizando? Estaremos autorizando la intromisión en la vida interna de los países y la invasión de las fuerzas de la ONU. Y por lo tanto, no, bueno, dijo él que no, y se aprobó. Pero entonces eso que ya está aprobado, él lo lleva a nivel de convención. Él dice, esto no se queda entre nosotros, esto va a ser obligatorio para todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y así es como propone él la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esa es la historia. Se aprueba de manera inmediata su propuesta de convención. Imagínense que una propuesta de convención tarda un año en aprobarse. Aquí está el licenciado Nuño, que es experto en materia de Naciones Unidas y que sabe que un proceso de aprobación de un convenio no dura un año. El de Lemkin sí. En un año tenemos firmada la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Fíjense cómo llega a México. Llega por el mismo camino, el del dinero. Un abogado de judíos, el nombre les va a resultar muy conocido, un abogado de judíos panista, Felipe Gómez Mons, hace la propuesta de incorporación del tipo penal de genocidio en nuestro Código Penal. Y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. De manera inmediata se aprueba la iniciativa y se incorpora el 20 de enero de 1967 el artículo 149 que hace un momento les leí a nuestro Código Penal. Bien, hablar del genocidio, como dije al principio, no es tarea sencilla, puesto que en México hasta hoy se está llevando a cabo el primer caso de genocidio. El primero. Desde 1967 que se incorporó al Código, no se había usado este tipo penal, no se había trabajado en tribunales este tipo penal. De manera que no es sencillo y esto genera confusiones
y más cuando los señores periodistas, con mucho respeto de su profesión, pero cuando oyen al ministro, el ministro dice una cosa, el periodista en su prisa no alcanza a captar el concepto, lo deforma dándole otro nombre, lo que él entendió, y entonces tenemos que hay mucha desinformación, pero ese es el punto mínimo de la desinformación. El punto máximo radica en la intención de desinformar de quienes quieren que lo que no está en este tipo penal esté. Y yo digo, bueno, yo no me opondría, nada más que nosotros tenemos en nuestra Constitución establecidos los mecanismos para legislar, que es el camino para incorporar a nuestro Código Penal un nuevo tipo, cualquiera que esté fuera. Y entonces, quiero hablar de un solo aspecto de esa confusión manipulada. El fiscal especial, al consignar los hechos del 10 de junio de 1971, comúnmente conocidos como el halconazo, dijo que se configuraban todos los elementos del cuerpo del delito porque las fuerzas de seguridad del Estado habían eliminado parcialmente a un grupo nacional denominado los estudiantes. Y dijo además que eran un grupo nacional porque eran estudiantes de instituciones nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México y como el Instituto Politécnico Nacional. Quiero esto decir que si viene un estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hasta ahorita no dije nacional, sino estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y lo matan, no, en el caso de él no hay genocidio porque no viene de una institución de carácter nacional. Eso es lo que pasa cuando alguien pretende manipular un tipo penal. Pero así está lleno su pliego de consignación de aberraciones. Fíjense si no. Una de las pruebas en las que él pretende soportar su acusación es que en el año de 1982, el 10 de noviembre de 1982, el entonces Procurador General de la República decretó la prescripción de la acción en la averiguación previa 1863/71, iniciada por el entonces Procurador, el 10 de junio del 71, don Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República, y concluida por él mismo porque ya nadie le siguió. Él renuncia al cargo de Procurador General de la República con fecha 18 de agosto del propio año 1971. Entonces, se investiga del 11 de junio al 18 de agosto del 71, 2 meses. Llega don Pedro Ojeda Paullada y luego todos los que le siguieron y ya nadie más trabaja este asunto, pero en 1982 el Procurador General de